Bueno, creo que me confirman, por favor, creo que en la sesión pasada terminamos todos los órdenes hereditarios e íbamos a empezar el estudio de los acervos imaginarios, ¿sí? Me confirman si estoy bien o si estoy equivocada, si ese tema ya lo empezamos a ver. Sí, revisen ahí, por favor, sus apuntes. Profe, ya hemos finalizado el cuarto y el quinto orden hereditario. ¿Quedamos finalizado qué? Perdón, Leslie. Que ya habíamos finalizado el cuarto y el quinto orden. Ah, perfecto, sí. Entonces, si ya sí terminamos de mirar todo el cuarto y quinto, y por eso fue que hicimos la evaluación de órdenes, hoy vamos a iniciar el estudio de la figura conocida como los acervos imaginarios. Bueno, yo traigo el Código Civil. Alisten ustedes ahí también su código. Bueno, los acervos imaginarios son una figura, constituye una figura jurídica que sirve para resguardar o proteger la integridad de las legítimas o la integridad de la porción conyugal. ¿Sí? ¿Por qué decimos que proteger la integridad? Porque es que resulta que las legítimas, o sea, lo que le toca a los legitimarios en una sucesión intestada, perdón, testada, lo que le toca a los legitimarios en una sucesión testada, o lo que le corresponde a la cónyuge cuando opta por porción conyugal, pueden verse disminuidas, esas legítimas pueden verse reducidas, mermadas. ¿Y por qué se pueden ver mermadas? En razón a donaciones que haya podido haber hecho en vida el causante, a veces legalmente, a veces maliciosamente. ¿Por qué digo esto? Porque a veces en vida, efectivamente, legalmente el causante quiere donar parte de sus bienes y entonces los entrega, efectivamente, porque esa es su voluntad, se los entrega a alguien. O a veces digo maliciosamente porque a veces son donaciones que no se hacen teniendo, digamos, una voluntad real de donar, sino de pronto para sacar bienes del patrimonio de manera indebida, bien sea para, digamos, defraudar, para defraudar a algunos de los que en el futuro van a ser sus legitimarios, o para defraudar a acreedores y no pagar deudas. Entonces, a veces son legales, a veces son malintencionadas, pero al hacer esas donaciones en vida, el patrimonio se reduce y al reducirse también se va a reducir en el futuro las legítimas, ¿cierto? Y entonces, por vía de esta figura de los acervos imaginarios, lo que la ley busca es cómo reintegrar, recomponer esa merma que sufrió el patrimonio herencial. Aunque la ley nos dice que es para resguardar, digamos, la integridad de las legítimas, y ya sabemos que cuando hablamos de legítimas, estamos hablando de sucesión testada, porque en la sucesión testada es donde está la mitad legitimaria y la mitad de libre disposición, pero como a la mitad legitimaria le podemos, digamos, hemos dicho que se asimila en ese pedacito a la sucesión también intestada, esta figura, aunque en principio está destinada y opera para las sucesiones testadas, también puede operar en las sucesiones intestadas. Cuando estamos hablando precisamente de sucesiones intestadas en donde los que tienen el derecho a heredar son o los descendientes o los ascendientes, quienes son
como estamos diciendo, los que se asimilan a los legitimarios, porque en la sucesión testada ya sabemos que los legitimarios son o los descendientes o los ascendientes, ¿sí? Bueno, entonces, les decía que sirven para resguardar esa integridad de las legítimas o la integridad de la porción conyugal. ¿Por qué de la porción conyugal? Porque es que cuando el cónyuge opta por porción conyugal, ya ustedes saben y conocen muy bien que la parte que recibe el cónyuge sale es de los bienes herenciales. Entonces, si el causante ha donado parte de sus bienes, se disminuye la masa herencial de donde sale la porción conyugal y por eso la cónyuge también se puede ver afectada, ¿sí? Digamos que voy a ponerles como un ejemplito sencillo para que vayamos comprendiendo. Supongamos que tenemos un causante. Vamos a ponerle de nombre Fidel. Pero resulta que Fidel en vida, estando en vida, tenía 2 apartamentos. Supongamos que tenía un apartamento en un edificio, tenía un apartamento ubicado en el primer piso y otro apartamento ubicado en el segundo piso. Pongámosle apartamento 1 y apartamento 2. Y a su vez, Fidel tiene 2 hijos. Vamos a ponerle a un hijo que se llame Mario y al otro hijo que se llame Fidel, que Fidel es el causante, el otro hijo que se llame Samuel, ¿sí? Entonces, 2 apartamentos, apartamento 1, apartamento 2 y 2 hijos, Mario y Samuel. Resulta que Fidel en vida resuelve donarle el apartamento número 1 a su hijo Mario, ¿cierto? Entonces el apartamento ya salió del patrimonio de Fidel, porque se lo donó. ¿Qué le quedó a Fidel? Un solo apartamento, el apartamento número 2. Bien, cuando Fidel fallece y se abre la sucesión de Fidel, pues lo que está por repartir es solo el apartamento 2. Y como el patrimonio se reparte, el patrimonio que queda del causante se reparte por igual, pues ese apartamento 2, ¿cómo lo tiene que repartir el partidor? Tiene que darle la mitad para Mario y la mitad para Samuel, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que Mario, el que ya recibió en vida un apartamento, pues va a quedar con ese apartamento que recibió en vida, más la mitad del apartamento 2 que se le va a asignar en la sucesión. Mientras que el otro hijo Samuel va a quedar solamente con medio apartamento, ¿cierto? Entonces ahí vemos que es donde hay una merma, con esa donación hubo una disminución del patrimonio herencial de esa mitad legitimaria que hace que al distribuirse la sucesión haya una especie como de afectación para un heredero. Se considera afectado por esa donación porque, vuelvo y repito, si un hijo queda con un apartamento que real recibió en vida más medio que le llega por la sucesión y el otro solamente con medio, pues este que recibe solamente medio se va a considerar afectado. Entonces, esa persona afectada puede pedirle al juez que hacer uso de esta figura del acervo imaginario para pedirle al juez que traiga imaginariamente al acervo líquido herencial dentro de la sucesión el valor que tenía el bien al tiempo en que se hizo la donación. Al traer imaginariamente ese valor, se va a efectuar una especie de compensación porque teniendo en cuenta ese valor, digamos que se considera que eso que recibió ya en donación el heredero que lo recibió en vida, tuvo como una especie de anticipo de su herencia, ¿sí? Y entonces eso va a permitir que al considerar que ella recibió esa parte como anticipo de la herencia, se haga una distribución más equitativa o una distribución que resulte más justa, ¿sí? Pero entonces, ¿qué quiero que tengamos en cuenta aquí?
que lo que se agrega imaginariamente a la sucesión no son las cosas donadas. No quiere decir que si en el caso que estamos hablando de Fidel, que le hizo en vida la donación a su hijo Mario, si entonces el otro hijo afectado pide la conformación de este primer acervo, le toque a Mario devolver el apartamento. No, el apartamento ya es suyo. Ya se lo donaron y se lo donaron debidamente a través de una escritura pública, que es un negocio jurídico legal posible. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La persona conserva su apartamento, pero se trae imaginariamente, se suma al activo líquido, pero imaginariamente, el valor de ese bien, ¿sí? En números, en papeles, se trae imaginariamente. Pero ¿por qué valor se trae? No se trae por el valor comercial que tenga el bien en el instante en que se está haciendo la sucesión, sino el valor que tenía para el momento en que se hizo la donación, ¿sí? Como las donaciones se hacen a través de una escritura pública, porque la donación es un negocio jurídico solemne que requiere escritura pública, pues es muy fácil verificar cuál fue el valor que tenía el bien cuando se hizo la donación, porque se pudo haber hecho la donación en el 2000 y resulta que la persona que hizo la donación se murió a los 6, 7 años, luego ya el bien no vale lo mismo. Pero para efectos de la figura, lo que se trae imaginariamente es el valor de las cosas donadas, el valor de las cosas donadas, no las cosas en sí, y el valor que tenían al tiempo de la donación. ¿Sí? Bueno, ahora, esta figura no opera de oficio, no opera porque el juez se dé cuenta que le contaron que hubo una donación en vida y nadie lo alegó y entonces el juez dice, no, tengámoslo en cuenta. No, esta figura opera a petición de quién o del heredero que se haya considerado afectado, el legitimario que se haya considerado afectado con esa donación, o el cónyuge que tiene derecho a porción conyugal y que por tanto igualmente se ve afectado con esa donación que se hizo en vida de los bienes. ¿Ok? Bueno, entonces no opera de oficio, opera a petición de parte. Esta figura debemos aplicarla, o es posible aplicarla, en razón a que el artículo 1242, que es un artículo que hemos leído en muchas oportunidades en el desarrollo de nuestras sesiones, nos hace la advertencia. Y yo, pues en las explicaciones que les había dado sobre cómo se reparte la masa herencial, cuando estábamos hablando de esa sucesión testada, les decía, la masa herencial se reparte, se saca, pues como el causante tiene, cuando hace testamento, tiene una mitad legitimaria y una mitad de libre disposición, decíamos, bueno, esa mitad de libre disposición nos toca sacar la parte, porque ya el causante dispuso de ese pedacito, pero de la otra mitad es la que se reparte entre los legitimarios, a veces la repartimos por cabezas, a veces por estirpe, según el orden en que estemos, pero hacíamos una advertencia. La norma decía que primero había que sacar las deudas y luego hacer unas agregaciones. Y yo les decía, bueno, esas de las agregaciones luego se los explico. Ya llegamos al punto, ¿sí? Donde ahora sí vamos a explicar esas agregaciones que son. Entonces vamos a mirar nuevamente, por favor, el artículo 1242 y vamos a recordar eso que yo les había dejado entre paréntesis y en remojo. ¿Sí? Por favor, ubiquémonos en el artículo 1242, que es un artículo reformado por nuestra última ley 1934 del 2018. A ver, voy a buscar por aquí la ley, que ustedes ya lo tienen que tener allá en su código actualizado. Bueno, entonces, ¿quién me lee, por favor, el artículo 1242? Listo, profe. Artículo 1242, cuarta de mejoras y de libre disposición.
Habiendo legitimarios, la mitad de los bienes, previas las deducciones de que habla el artículo 1016 y las agregaciones indicadas en los artículos 1243 y 1245, se dividen por cabezas o estirpes entre los respectivos legitimarios, según las reglas de la sucesión intestada. Lo que cupiere a cada uno de esta división es su legítima rigurosa. La mitad Bueno, de los bienes restantes constituyen la porción de bienes de que el testador ha podido disponer a su arbitrio. bueno. Parágrafo 1. Los abogados no podrán... Hasta ahí, lo de otros de los abogados, eso no tiene para nuestro tema. Bueno, entonces fíjense que hasta ahí retomemos que la norma nos está explicando que cuando hay legitimarios, o sea, cuando estamos en una asociación testada, al decir cuando hay legitimarios, quiere decir cuando hay descendientes o ascendientes, que ya sabemos que son los legitimarios, entonces hay una mitad de bienes que al final del artículo, en el segundo inciso, nos dice que esa mitad de bienes es la porción de que el testador ha podido disponer a su arbitrio, ¿cierto? Pero la otra mitad de los bienes nos dice cómo se reparte, pero nos hace una advertencia. Dice, al repartirla, hay que hacer primero, dice, previa a las deducciones de que habla el artículo 1016. Y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo en todas nuestras liquidaciones, porque siempre antes de repartir esos bienes herenciales, le quitamos las deudas. Cuando nos dicen las deducciones del artículo 1016, si ustedes miran el 1016 es el que habla de cuáles son las deudas, los pasivos. Entonces, primero siempre quitamos los pasivos. Hemos tenido el cuidado de decir, ay, hay una deuda social, ay, hay una deuda herencial y la restamos. Entonces eso ya lo estamos cumpliendo. Pero luego decía, y las agregaciones de los artículos 1243 a 1245. Esas agregaciones son los acervos imaginarios. Entonces aquí nos está diciendo que después de que quitemos las deudas y sumemos estos acervos imaginarios, ahí sí eso que queda, ya con esa suma, se divide. ¿Y cómo se divide? Dice, a veces por cabezas, a veces por estirpes, entre esos legitimarios, según las reglas de la sucesión intestada, porque eso se divide según que estemos en la sucesión intestada, según como se dice la que se divide la herencia, sea primer orden, segundo orden, sí, según como nos dice la ley, que ustedes ya saben porque ya liquidaron la herencia en el ejercicio anterior y ya saben cómo hay que dividirla, a veces por cabezas, a veces por estirpe, ya ustedes lo saben. Pero nos toca hacer primero esas agregaciones y entonces después de que hagamos las agregaciones y ahí sí distribuyamos lo que le toca a cada uno en esa división, decimos que es su legítima rigurosa. Y cuando haya crecimientos, entonces ya dijimos que se llama legítima efectiva, ¿no es cierto? Entonces, se trata de que ahora sí cumplamos ese paso que nos faltaba cumplir, el de las agregaciones o acervos imaginarios para distribuir. ¿Y agregaciones de qué? Ah, ya les estoy explicando, de agregaciones o sumas imaginarias de lo que valían unos bienes que el causante distribuyó en vida, ¿sí? Bueno, entonces, hay dos tipos de acervos imaginarios. Hay dos tipos. Un acervo imaginario, que es el que llamamos primer acervo imaginario, se constituye cuando el causante hizo en vida donaciones a otros legitimarios. ¿Sí? Tenía dos hijos, como en el caso que vimos, y le donó bienes a uno de los hijos. No a todos, sino a uno solo y al otro no. Entonces, como son donaciones hechas en vida a otro legitimario, estamos ante el primer acervo imaginario. Pero hay casos en que las donaciones se hacen a extraños. Él le puede hacer donaciones también a extraños, de la parte que la ley le permite donar, le dona a un extraño, pero le dona más de lo que le podía donar, y entonces al donarle más salió de su patrimonio, afectó la legítima, la disminuyó, y en ese caso, cuando las donaciones se hacen a extraños, estamos ante el segundo acervo imaginario. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a empezar por analizar el primer acervo imaginario, que es el que se hace a otros legitimarios. Pero antes quiero que tengamos en cuenta algo muy importante. Y es que ese primer acervo imaginario es el que estaba consagrado en el artículo 1243. Pero miremos qué sucede.
busquen en su código artículo 1243 y me dicen qué les aparece ahí. Que el artículo está derogado. Que el artículo está derogado, ¿no es cierto? Muy bien, entonces viene el primer susto. Aquí, ¿cómo así? El artículo está derogado. Y si efectivamente nos vamos a mirar el articulado de la ley 1934 del 2018 y nos vamos al artículo 20, que es el artículo de las derogatorias, vamos a encontrar expresamente allí que dice: deróguense las siguientes disposiciones del Código Civil. Y al relacionar las disposiciones, cita el artículo 1243. Entonces, realmente que esa derogatoria generó un debate, una inquietud fuerte entre todos los estudiosos del derecho, porque pues es una figura tradicional y muy útil en materia sucesoral. Y entonces vino el estudio profundo de la derogatoria de esta norma y finalmente, después de haberse analizado y estudiado por todos los estudiosos y doctrinantes del derecho, se concluyó que realmente el artículo no está derogado, que lo que quiso decir el legislador cuando puso artículo derogado fue una derogatoria en lo que tiene que ver con la cita que hace el artículo a la cuarta de mejoras, ¿sí? Vamos a mirar ahorita cómo decía la norma y vamos a ver cómo la norma reiteradamente hace alusión a la figura de la cuarta de mejoras. Y como la cuarta de mejoras sí desapareció en su totalidad por esta ley 1934 del 2018, entonces se incluyó que quedaba derogada la norma, pero realmente lo que quedó derogado no fue la figura jurídica en sí, sino la figura en cuanto a la mención que hace a la cuarta de mejoras. Y algo que permite corroborar que la norma no está derogada es que el artículo 1242 que acabamos de leer no quedó derogado, sigue vigente, ustedes me lo acabaron de leer, y en el artículo fíjese que sigue mencionando que para distribuir la herencia tenemos que quitar las deducciones del 1016 y luego hacer las agregaciones del artículo 1243 a 1245. O sea, sigue citando que hay que tener en cuenta esas agregaciones. Entonces, si hubiera quedado derogada la figura, hubiera quitado del artículo 1242 la cita que hace del artículo 1243. Y fíjese que el segundo acervo imaginario, que es el de las donaciones que les digo que se basen a extraños, no quedó, si nos vamos a mirar al artículo 1245, que es el que habla de esas donaciones a extraños, allí está intacto. Ese artículo dice que fue modificado, pero no lo quitó. Luego quiere decir que si dejó el segundo acervo imaginario, no hay razón de ser para que hubiera quitado el primero y hubiera dejado el segundo. Entonces hoy lo que debemos entender es que la figura del primer acervo imaginario sigue vigente, pero sin que tengamos que hacer mención ya a la cuarta de mejoras, pero que el artículo 1242 nos dice que hay que hacer esas agregaciones y por eso tenemos que aplicarlas, ¿cierto? Esa pues es como algo que quiero que tengan en cuenta. Entonces vamos a mirar cómo decía el artículo 1243, que pues no les aparece en este momento ahí en el código al que ya lo tengan actualizado, pero los que tengan el código viejito o tengan el texto ahí de pronto aparezca abajo, les voy a leer cómo decía ese artículo 1243. Entonces decía así: para computar las cuartas, fíjese que habla de las cuartas del artículo precedente, por eso dice, como ya no hablamos de cuartas, cuarta de mejora, cuarta de libre disposición, sino de mitad, por eso es que se consideró que ese artículo ya no estaba vigente porque estaba desactualizado, ¿sí? Entonces dice, para computar las cuartas de que habla el artículo precedente, aquí diríamos para
imputar las mitades, ¿cierto? Legitimarias. Dice, se acumularán, fíjense que eso es lo que estamos hablando, se sumarán, se trae, se agrega, se acumularán imaginariamente. Fíjense que no es físicamente, no es materialmente, no es traer los bienes, es que se trae imaginariamente al acervo líquido, ¿sí? Todas las donaciones revocables e irrevocables hechas en razón de legítimas o de mejoras, ya no decimos de mejoras porque ya no existe la cuarta de mejoras, hechas en razón de legítimas y según dice, se traen entonces imaginariamente todas esas donaciones, dice, según el valor que hayan tenido las cosas donadas al tiempo de la entrega. Fíjense que estamos diciendo, se traen imaginariamente el valor que tenían, pero el tiempo de la entrega, cuando se donaron, no cuando se está haciendo la sucesión, ¿cierto? Bueno, y luego dice, y las deducciones que según el 12 se hagan a la porción. Bueno, me interesa esa primera parte. Y termina diciendo que las cuartas antedichas, ya no decimos las cuartas, por eso está derogado, porque ya no hablamos de cuartas, pero entonces así ya esa mitad, con esas agregaciones, es el primer acervo imaginario. Dice, se refieren a este acervo imaginario, ¿sí? Bueno, entonces es simplemente traer, de ese trata el primer acervo, y fíjense que nos habla de esas donaciones que se hayan hecho, pero dice no, la norma muy expresa, hechas en razón de legítimas, o sea, donaciones a legitimarios. Esta no es la de extraños, es el de legitimarios. Bueno, entonces de esta manera, al traer esta agregación imaginaria, se busca tener como existente ese valor del bien que salió del patrimonio del causante en la sucesión para poder hacer una distribución más real, más justa, como si ese legitimario hubiera recibido ya un anticipo de la herencia. Bueno, sin embargo, no todos los bienes que se donan se colacionan. Cuando digo se colacionan es que no todos los bienes se traen imaginariamente, ¿sí? El legislador ha hecho unas como exclusiones, ¿sí? Ha traído unas exclusiones porque tampoco es que todo lo que el causante dio, pues ya toca tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son los bienes que no se colacionan, que no se tienen en cuenta, que no se suman. La ley nos habla de los regalos moderados que están como autorizados por la costumbre y que son realizados con ocasión de una fecha especial, como por ejemplo la boda de un descendiente, el grado de un descendiente, un cumpleaños especial para algún descendiente, ¿sí? Es decir, para nosotros pues no resulta exótico, extraño o injustificado que si, por ejemplo, un hijo muy juicioso, muy estudioso, que sacó su carrera en menos del tiempo previsto, con título de cum laude, el papá quiera premiarlo haciéndole un regalo y de pronto saque de su patrimonio una suma y le compre un carro que era el carro de los sueños del hijo para dárselo como regalo de grado. Entonces, fíjense que esas donaciones que tienen una causa en una fecha especial y que para nosotros no es extraño ni exótico porque pues está dentro de nuestras costumbres, nuestras tradiciones, premiar a un descendiente que ha logrado un éxito especial, el padre quiera voluntariamente hacerle un regalo, o que de pronto una hija se va a casar y entonces el papá quiere dar un impulso, ayudarle a la hija en ese inicio del matrimonio y le regale un apartamento, porque el padre tiene bienes suficientes y para él no es problema hacerle esa donación a la hija, ¿cierto? Entonces, esos casos, cuando tienen esa justificación, no se puede alegar por el heredero que no recibió la donación que se traiga como un anticipo de herencia, porque es un regalo especial para una ocasión especial. Eso lo podemos mirar en el artículo 1246, en el inciso segundo. Vamos a leerlo, por favor, ubiquémonos, artículo 1246, inciso segundo. ¿Quién me lo lee? Miremos cómo se titula la norma y luego leamos el inciso segundo. Objetos que no se incluyen en la donación,
No se tendrá por donación sino lo que reste, deducido el gravamen pecuniario que la asignación estuviera afectada. Y aquí el segundo inciso, ni se tomarán en cuenta los regalos moderados autorizados por la costumbre en ciertos días y casos, ni los dones manuales de poco valor. Bueno, muy bien. Entonces fíjense que dice no se tienen por donados, o sea, no se tiene como una donación para poder incluirla en la naturaleza de un acervo imaginario y traerlo a la sucesión, porque ahí no se considera como una donación para estos efectos. ¿Y qué es lo que no se tiene como donación? Dice regalos moderados autorizados por la costumbre en ciertos días y casos, ¿cierto? Entonces, cuando dice regalos moderados, pues se refiere a moderado en cuanto que el causante que hizo la donación estaba en posibilidad de donarlo porque era de su patrimonio, pero no quiere decir que se quedó en la inopia, sin bien con esa donación porque donó todos sus bienes, porque regaló todo. No, fue una parte, ¿cierto? Una donación, por eso dice moderado, porque está dentro de los límites que la ley permite donar. Una persona puede donar hasta las 2/3 partes de sus bienes. Entonces, si está dentro del límite que podía donar, pues entonces está bien, es una donación hecha legalmente y se considera moderada porque no se sale de lo que la ley le permite donar a una persona. Esta parte, esta donación está, o esta estipulación de que no se considera donación, también la tenemos corroborada en el artículo 1256, en el inciso tercero. A ver, por favor, ayúdenme a leerlo, pongámosle agilidad para que alcancemos a manejar el tema. 1256, en el inciso último. Imputación del legado legítima. Tampoco se tomarán en cuenta para dichas imputaciones los presentes hechos a un descendiente con ocasión de su matrimonio ni otros regalos de costumbre. Bueno, ahí está confirmado, ¿cierto? Fíjense que nos hace, el artículo se llama imputaciones porque está refiriéndose a que todo lo que se le done a una persona en vida debe imputarse a su legítima, o sea, la parte de su herencia. Pero aquí en el último inciso dice, tampoco se tomarán en cuenta para dichas imputaciones, o sea, no se tiene en cuenta para imputarle ese bien como al anticipo de su herencia, los presentes, o sea, los regalos hechos a un descendiente, aquí es un legitimario, con ocasión de su matrimonio, ¿sí? Ni otros regalos de costumbre, o sea, esas fechas especiales, el matrimonio, el grado, que la hija cumplió 15 años y resulta que es única hija bueno, y única hija no, porque necesitamos que haya otro legitimario, pero haya otra hija y esa hija cumplió los 15 y resulta que el papá en ese momento quiso darle un regalo especial. Como hay una ocasión especial, entonces ese valor no se le imputa a su legítima. Ahora, que si hay duda, porque la otra heredera pelea que sí se le debe imputar a su legítima, que debe conformarse el primer acervo y entonces lo alega en la asociación, en caso de duda, entonces ahí sí nos tocaría que el juez es el que ventile el caso y decida si se tiene o no como acervo imaginario. Sí, pero pues ahí está la guía que tiene el juez para decidir, en cuanto que la ley le dice pues que cuando son regalos con ocasiones especiales no se imputan a la legítima. Bueno, entonces ese sería primer caso de bienes que no se imputan. Segunda situación, segundos bienes que no se imputan. Cuando leímos el 1246, allá cuando nos leyó el inciso segundo Enzo José, nos leyó un último pedacito que decía, ni los dones manuales de poco valor. Esa parte, pues, digamos que es un poquito ambigua en cuanto a qué debemos considerar bienes manuales de poco valor. Cuando hablamos de dones manuales, es un don, un regalo manual, o sea, que sea elaborado, hecho por el causante de sus propias manos, ¿cierto? Entonces, cuando el causante ha donado algo que hizo, porque conoce algún arte, alguna profesión, tiene algún oficio que le permite con sus manos elaborar un bien y lo dona, eso tampoco se debe imputar a la legítima
porque es un regalo que hizo de su esfuerzo con de pronto dedicación para ese legitimario. Que por ejemplo pensemos en que el causante conoce el arte de la carpintería y entonces elabora ya en su carpintería unos juegos de muebles de sala o comedor y se los regala a uno de sus hijos. Pues fíjense que es un don, un regalo, producto de una actividad manual, pero es un juego de sala, un juego de comedor, no podemos considerar que sea una obra costosísima como para que tengamos que tenerla en cuenta. Entonces esos dones manuales que no son de un valor excesivo tampoco tienen por qué computarse como legítima. Ahora, cosa distinta es que estemos hablando, por ejemplo, de un pintor famosísimo que pintó un cuadro espectacular y por provenir de una persona que tiene esa calidad, esa fama, hace que ese cuadro ya ahora sí tenga un valor excesivo, que sea un cuadro que, mejor dicho, lo podamos evaluar en 100 millones de pesos. Entonces ahí sí ya no sería un don manual de poco valor, y entonces ahí sí de pronto, si la persona alega la constitución del acervo, el juez tiene que considerarlo y decidir si lo incluye, teniendo en cuenta que se pueda catalogar o no como un don manual de poco valor o de mucho valor, ¿sí? Más o menos, pues ese es como en lo que se ha entendido bajo esa figura. Y finalmente, tampoco se colacionan o tampoco se pueden traer como valores al acervo imaginario todos los gastos que se hayan hecho para la educación de un descendiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque de todas maneras, todas esas erogaciones con las cuales se contribuye a formar, a educar a un descendiente, pues están como comprendidas dentro de lo que es una obligación familiar, ¿cierto? Entonces que de pronto de los dos hijos que tiene el causante en vida, uno era muy estudioso, uno era muy juicioso, muy piloso, y entonces el papá consideró que quería aprovechar esas calidades del hijo y ese aprovechamiento de la oportunidad del hijo de estudiar y lo mandó a estudiar al extranjero, a que hiciera ya alguna especie de doctorado, ¿sí? Y entonces obviamente invirtió en él unas sumas adicionales que no ha invertido en el otro hijo, en todos esos costos de matrícula, de manutención, de implementos de estudio, de libros, pero como son gastos que tienen que ver con la educación de un descendiente, no puede el otro heredero alegar que eso que se gastó en la educación ya se tenga como anticipo de la herencia. Eso el juez no lo debe traer imaginariamente porque se refiere a los gastos de educación. Al respecto, miremos el artículo que leímos ya el 1256, lo leímos ahorita en el inciso tercero. Ahora vamos a leer el inciso segundo, donde habla de las imputaciones, ¿cierto? Que todo se imputa a su legítima, pero esto no. Entonces, leamos el inciso segundo. ¿Qué dice? Profe, inciso segundo del artículo 1256. Sí. Ok. Sin embargo, los gastos hechos para la educación de un descendiente no se tomarán en cuenta para la computación de legítimas ni de la mitad de libre disposición, aunque se haya hecho con calidad de imputable. Tampoco se tomarán en cuenta para dichas imputaciones los presentes hechos a un descendiente con ocasión a matrimonio ni otros regalos de costumbre. Bueno, ese último inciso pues ya lo analizamos, ¿cierto? El de las ocasiones especiales, pero ahorita en concreto el segundo que nos acabas de leer, fíjese que dice que los gastos hechos para la educación de un descendiente no se toman en cuenta para sumárselo o computárselo ya a la legítima, o sea, cuando dice computárselos para tenérselo en cuenta como ya un anticipo de herencia, no, esos gastos no. Dice, inclusive así se hayan hecho en calidad de imputables, así de alguna manera el causante hubiera dicho en su testamento que los gastos que hizo para pagarle la educación de la carrera de derecho a su hijo son un anticipo de la herencia, así se haya dicho que son un anticipo de la herencia o que se le anticipó por la mitad de libre disposición, por ser un gasto educativo, así haya quedado dicho, el juez no lo debe incluir.
así dice la norma, así se haya hecho con esa imputación, no, esos gastos de educación de un descendiente no se toman en cuenta para la computación de las legítimas, no se suman, ¿sí? Como un acervo imaginario. Entonces, esos son los tres bienes que no se deben colacionar o traer para sumárselo como agregación al acervo líquido herencial y para conformar el primer acervo. ¿Está claro esos tres punticos? ¿Sí? ¿Claro? ¿Entendido? ¿O alguna pregunta sobre eso? Profe, yo tengo una pequeña duda. Lo que pasa es que cuando usted dijo lo de si aplicaba intestada o intestada, a mí se me entrecortó y pues no pude anotar bien eso. ¿Me lo podría repetir, por favor? Bueno, lo que les explicaba es que como en principio cuando el artículo al mirar la redacción del artículo, nos habla que para computar en el 1242, que leímos ya, nos dice que la mitad de los bienes, cuando hay legitimarios, dice previa a las deducciones de la 1016 y luego teniendo en cuenta las agregaciones de estos artículos que estamos viendo, 2243 a 2245, dice se dividen por cabezas o estirpes entre los respectivos legitimarios. Como nos habla de legitimarios, pues en principio uno frente a legitimarios, ¿qué piensa? Sucesión testada, ¿cierto? Porque en la sucesión testada es donde hablamos de la mitad legitimaria. Pero como también en muchas partes el código nos dice que a esa mitad legitimaria le aplicamos las mismas reglas de la sucesión intestada, porque inclusive los legitimarios también le podemos llamar herederos, nos ha llevado a concluir que también estos acervos imaginarios los podemos utilizar cuando estamos frente a una sucesión intestada, en donde los titulares de la herencia son los descendientes o los ascendientes, que son para la testada los legitimarios, ¿sí? Entonces, así no haya testamento, pero se pueda demostrar por un heredero hijo que el causante le hizo en vida donaciones a otro heredero y a él no, y así no haya testamento, podemos pedir, así sea intestada, la conformación del primer acervo imaginario. Así no estemos en sucesión testada, sino intestada. Eso que es lo que les decía, que también aplica, también es posible usarla en las sucesiones intestadas. Eso fue lo que expliqué. Gracias, profe. Ok. Bueno, entonces ahora, ya teniendo claro cuáles son los únicos bienes que excluimos, que no sumamos, ¿cierto? Vamos a mirar qué requisitos se necesitan para que proceda este primer acervo, para que el juez diga sí. Vamos a tener en cuenta que tiene razón el que pide que se conforme y que pide que se suman a los bienes herenciales allá en la evidencia de inventarios y avalúos, que se sumen esos valores imaginariamente como parte del activo de la sucesión. Primer requisito es que lo anticipado, o sea, eso que se haya donado, haya sido entregado operándose la tradición al legitimario, es decir, que efectivamente se haya hecho en legal y completa forma la donación, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede suceder que el papá le diga en vida a uno de los hijos, mire, este apartamento, mi hijo, es para usted, pero se quedó en palabra. Entonces no puede luego el heredero decir que efectivamente el bien es suyo, porque no salió el bien del patrimonio del causante. Para que salga un bien del patrimonio del causante, si es por donación, se necesita que se haya hecho la escritura pública y que la escritura pública se haya perfeccionado, que haya operado la tradición, o sea, que no solamente se firmó la escritura, sino que se registró. Acuérdese que no solamente la escritura pública es apenas el título, pero para que salga ese bien del patrimonio necesita que además del título haya el modo. Y el modo, en el caso de una donación, es la inscripción de la escritura en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos tratándose de bienes inmuebles. Entonces tiene que inscribirse la escritura para que se dé el modo de la tradición y podamos decir que operó la donación legalmente, ¿sí? Entonces, que exista ese modo, en otras palabras, que
se haya operado la tradición o entrega del bien anticipado o donado. Bueno, el segundo requisito es que lo donado no sea imputable a título de libre disposición. Que lo donado no sea imputable a título de libre disposición, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que les decía que todos los bienes que el causante le done a una persona, se supone o se presume que esas donaciones que le hizo en vida ya son anticipo de la herencia, ¿sí? Y entonces, no serían anticipo de la herencia solamente cuando el causante deja expresamente anotado en su testamento que ese apartamento o que esa casa que le donó, se la donó fue como una parte del patrimonio que él podía donar a título de libre disposición, ¿sí? La única excepción que acabamos de ver ahorita es, bueno, si él dice que eso fue a título de libre disposición, pero fueron gastos de educación, eso sí, así él lo haya dicho, no vale, no vale. Pero si es otro bien, no que se diga que es por gastos de educación, no fueron los gastos de matrícula, eso, sino simplemente le donó un apartamento. Entonces, ese apartamento que le donó, esa casa que le donó, ese terreno que le donó, ya se tiene en cuenta para legítima y entonces se trae como acervo imaginario. Pero si llega a decir el causante que esa casa que no fue para educación se la donó fue de su mitad de libre disposición, entonces ahí sí toca no tenerla en cuenta como anticipo porque el causante por su voluntad destinó esa casa para él de lo que él podía disponer libremente. Por eso entonces decimos que para que proceda el primer acervo y se traiga a la masa sucesoral, se necesita que eso que donó, el causante no lo haya imputado a la mitad de libre disposición, porque ahí sí la ley le permite, si no se sale de esa mitad, darle esa parte al que quiera. Entonces, si ya se lo donó fue por libre disposición, no se le puede tener como anticipo de herencia. ¿Sí? ¿Está claro? Una pregunta ahí, digamos, si el causante, o sea, para que eso valga como donación, antes de morir, él debió, digamos, entregarle la casa, ¿verdad? O sea, ya Sí, hacerle con la escritura y el la registro. donación debidamente registrada, ¿sí? Entonces, si encontramos que hay una escritura de donación en donde el causante en vida le está regalando un apartamento a su hijo, listo, la donación vale, no pierde su valor, pero cuando él se muera, se tiene o la ley presume que esa donación ya se la hizo como anticipo de la herencia, ¿sí? A menos que en esa escritura de donación haya quedado expresamente escrito que esa donación que le está haciendo se la hace por cuenta de la mitad de libre disposición que él tiene de sus bienes. Porque si así lo dice, entonces como fue una parte de sus bienes que él podía disponer para que quisiera, no se imputa a la mitad legitimaria y entonces no se tiene en cuenta como anticipo de la herencia para conformar el primer acervo imaginario. ¿Ya? Sí, profe, gracias. Bueno, bien, por último, también es importante para que se pueda traer o considerar que se conforma el primer acervo imaginario es que lo anticipado sea necesario para integrar las legítimas. Cuando digo que sea necesario es porque esa donación realmente afectó el patrimonio del causante. Es decir, con esa donación las legítimas se afectaron porque fue una donación de un bien de valor, ¿cierto? Digamos que de acuerdo con el patrimonio total del causante, al donar una casa, un apartamento, pues obviamente se merma el patrimonio herencial. Pero si estamos hablando que lo donado no afectó realmente la integración de la legítima porque lo que le donó fue un celular o porque lo que le donó fue un computador, una suma que realmente es un bien de poco valor, pues
no debemos decir que se tenga en cuenta para conformar el primer acervo imaginario, ¿sí? Tiene que ser, pues, que efectivamente lo anticipado sea de valor, de tanto valor que sea necesario para poder integrar las legítimas, porque con esa donación se afectaron, ¿sí? Bueno, esos son entonces los requisitos para que proceda. ¿Cómo es el procedimiento entonces? Según nos indica ya los artículos que hemos leído, todas estas donaciones que por ley no deban ser excluidas, tenemos que sumarlas, agregarlas, traerlas imaginariamente al activo líquido herencial, ¿sí? Cogemos todo eso y simplemente lo sumamos. Cuando tenemos ya el activo líquido herencial es porque ya le quitamos al activo bruto herencial los pasivos herenciales, entonces ya tenemos el activo líquido y enseguida sumamos esas agregaciones y así nos queda conformado el activo líquido herencial bajo la constitución de lo que llamamos el primer acervo imaginario, ¿sí? Vamos a mirar la figura con un ejemplo concreto, porque con un ejercicio concreto vamos a comprender mejor cómo opera. Bueno, te voy a compartirles por aquí unos ejercicios de imagen y vamos a mirar. ¿Qué pasó aquí? Minimicemos aquí, minimicemos aquí. A ver, vamos a buscarlo, yo creo que lo encontramos aquí. Bueno, vamos a ver, yo creo que este casito no sirve. Sí, vamos a mirar este casito. Porque quedó muy grande. Bueno, entonces vamos a mirar este primer ejemplo, ¿sí? ¿Ahí están viéndolo bien o está muy pequeño o está bien? Perfecto, profe. ¿Sí? Bueno, entonces miren, en este caso este ejemplo es el siguiente. Tenemos un causante que se llama Tadeo y dejó una cónyuge llamada Doris. Para que aplique el primer acervo imaginario respecto de Doris, como les decía, necesitamos que ella, de acuerdo con sus cálculos, al momento de la muerte de su causante, de su esposo, hubiese tenido derecho a la porción conyugal, ¿cierto? Y para eso decimos que ella tiene que ser catalogada como cónyuge pobre. Entonces, por eso digo aquí que Doris carece de bienes para su congrua subsistencia, por eso puede optar por porción conyugal. Pero además dejó legitimarios, dejó 3 hijos, Lucas, Jacinto y Ana. Muy bien. Entonces, en nuestro caso, lo que él dejó de patrimonio de acervo bruto herencial, es decir, todavía sin sacar deudas, por eso hablo de acervo bruto, fueron 1.000 millones de pesos. Y tiene unas deudas hereditarias de 200 millones de pesos. Muy bien. Hizo testamento. Y por testamento, ¿qué dispuso? Que le dejaba 400 millones para su primer nieto. O sea, lo sacó de su mitad de libre disposición. Pero además hizo en vida unas donaciones, que es el ingrediente adicional respecto de los ejercicios que hemos venido manejando. Y en este caso, ¿cómo fueron las donaciones? Para su hijo Lucas, o sea, para el mayor, le dio 80 millones de pesos. Para su segundo hijo, Jacinto, le dio una donación en vida por 40. Es decir, quiere decir bienes, ¿no? Por ejemplo, aquí le dio a Lucas un bien que valía 80 millones y a Jacinto un bien que valía 40 millones, ¿sí? En el momento que les hizo las donaciones, pero a Ana no le donó nada. Entonces, fíjense que para nuestro caso hay 2 personas que se pueden considerar afectadas con esas donaciones. ¿Y son quiénes? Pues por un lado, Ana, la hija, porque a ella no le hizo ninguna donación. Y por el otro lado, la cónyuge Doris, porque como ella tenía derecho a porción conyugal,
y la masa herencial se afectó, se disminuyó, también está afectada en el cálculo de su porción conyugal y por tanto las dos le piden al juez la conformación del primer acervo imaginario. Al pedirlo, pues le van a demostrar al juez a través de las escrituras correspondientes que esos bienes salieron del patrimonio herencial en vida del causante y que por lo tanto ya no se pueden tener en cuenta dentro de la sucesión y por lo tanto le pide que traiga imaginariamente el valor de esas donaciones. ¿Sí? ¿Cómo es el procedimiento entonces para liquidar? Entonces, primero tenemos que tomar el acervo bruto herencial, porque la norma nos dice que para liquidar una herencia primero le descontamos al activo herencial las deducciones del artículo 1016, ¿cierto? Es decir, los pasivos. Entonces, aquí habíamos hablado, fíjese, de un acervo de 1.000 millones y de un pasivo de deudas de 200. Entonces, al activo bruto le quitamos el pasivo para obtener el activo líquido, ¿cierto? Aquí está, 1.000 millones menos 200, activo líquido. Muy bien. Pero luego nos dice la norma que a ese activo líquido tengo que hacer las agregaciones de los acervos imaginarios, que era lo que no habíamos hecho hasta ahora. Entonces, aquí ya lo vamos a cumplir. Entonces, ¿cómo conformo el primer acervo imaginario? A este activo líquido herencial que está aquí, a estos 800, le sumo imaginariamente el valor de las agregaciones, o sea, le sumo los 80 millones de la donación que le hizo a Lucas y los 40 millones de la donación que le hizo a Jacinto. Fíjense que digo aquí valor, no estoy diciendo que a Lucas le toque devolver el bien, no, se toma es el valor, lo sacamos allá de la escritura. ¿Por qué digo de la escritura? Porque es el valor que tenía cuando se hizo la donación, no el valor que tiene ahorita, ¿sí? Y lo sumo aquí imaginariamente, por eso se llama acervo imaginario. Al sumar a los 800 millones, que es lo que tengo líquido en concreto, los 800 millones que tengo porque era el activo bruto, es lo que dejó realmente el causante, menos el pasivo. Esto es lo que me queda en líquido para repartir. A eso le sumo imaginariamente estos valores y con eso me da 920 millones, que es el valor del primer acervo imaginario. ¿Sí? Bueno, entonces, enseguida, como dijimos que la cónyuge tenía derecho a la porción conyugal, vamos a calcular la porción conyugal. Y cuando hay hijos, como en este caso, ya sabemos que la porción conyugal equivale a la legítima rigurosa de un hijo. Eso implica que tengo que dividir ese valor del activo ya con las agregaciones en dos, ¿cierto? Para saber cuánto es la mitad legitimaria o lo que llamamos la mitad rigurosa, ¿cierto? La legítima rigurosa, porque de esa legítima rigurosa es que saco la porción conyugal para que sea la legítima rigurosa de un hijo. Entonces aquí ya dividí en dos. Los 920 en 2 me da 460. Pero debo recordar que de esos 460, él dispuso de 400 millones que le dejó a un ahijado, ¿cierto? No, un ahijado no, al primer nieto. Espere, miro los datos. Y aquí dice que de ese le dejó, dispuso 400 millones para su primer nieto. Entonces aquí ya estos 460 le quito esos 400, pero esto que me sobra todavía no lo acrezco. ¿Por qué todavía no? Porque no he calculado la porción conyugal y la porción conyugal en el primer orden hereditario, cuando hay legitimarios descendientes, es la legítima rigurosa, o sea, se calcula antes de hacer los acrecimientos. Entonces, ¿cuánto vale la porción conyugal? 460 millones lo divido en 4, porque son 3 hijos y la cónyuge, ¿cierto? Entonces se cuenta la viudo o viuda como si fuera un hijo más. Entonces 3 hijos más ella 4, por eso divido los 460 en 4 y me da 115 millones como porción conyugal. ¿Sí? Muy bien, ya saqué la porción conyugal para nuestra cónyuge Doris. Y entonces ahora sí tengo que hacer los acrecimientos, ¿cierto? A esta mitad de los 460 ya le quito los 115 de la porción conyugal porque ya se los destinamos a la cónyuge y ya no podemos disponer de ellas. Entonces de esta mitad me quedaron 345
Y a esos 345 le sumo el acrecimiento, o sea, lo que me sobró de la mitad de libre disposición. Al quitarle a los 460 los 400 millones, me quedan 60 millones, que es lo que acrece, para conformar la legítima efectiva. Entonces ya tenemos, al hacer la suma de estos dos valores, la legítima efectiva, que son los 405 millones, que es lo que ya entro a repartir entre los legitimarios o los hijos, ¿cierto? Entonces, como son 3 hijos, divido los 405 millones en 3 y me arroja el valor de 135 millones para cada uno, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo hago las adjudicaciones finales. Aquí vamos a poner los legitimarios, ¿cierto? Que son, ponemos a la cónyuge Doris, aunque ella no la llamamos legitimaria en estricto sentido porque ella no es heredera, sino es cónyuge y gana porción conyugal, pero como la porción conyugal sale de la herencia, vamos a ponerla aquí para que no se nos olvide que de la herencia del causante se sacaron 115 millones para Doris a título de porción conyugal, ¿sí? Eso fue lo que nos arrojó. Aquí tenemos arriba porción conyugal 115, entonces le damos 115 para ella y sale. Ella no recibe más sino eso, porción conyugal. Y para los 3 hijos, Lucas, Jacinto y Ana, fíjese que nos había dado que a cada uno le tocaban 135 millones. Entonces, por eso tenemos aquí, a Lucas le tocaron 135 millones. Ah, pero como él tuvo ya un anticipo en vida de la herencia por 80 millones, una donación que se imputa a su legítima por 80 millones, al valor de su legítima le quito los 80 que ya recibió y entonces solamente le pago 55 millones. ¿Sí? Bien, ahora, para Jacinto, por legítima, también le tocaba 135 millones. Pero como ya recibió 40 en vida por esa donación, se lo resto a 135 menos 40 que ya recibió y le pago solamente 95 millones. Finalmente, a Ana también le toca por legítima 135 millones. Pero como a ella no se le dio nada, no se le anticipó nada, pues entonces le doy sus 135 completos. Y obviamente el nieto se lleva sus 400 que le dejaron por libre disposición. Si yo sumo todos estos valores como distribuir la herencia, me dan 800 millones. Y si miramos arriba en el ejercicio, ¿cuál fue el activo líquido herencial? Es decir, lo que efectivamente tengo para repartir son 800. Entonces, fíjese que estoy repartiendo entre todos lo que tengo en concreto, pero ya lo estoy repartiendo de manera justa porque tuve en cuenta estos dos valores que ya habían salido del patrimonio del causante y de esa manera pude recomponer las legítimas para darle a cada uno lo que realmente le corresponde de una manera más justa. Y entonces veamos cómo el que ya recibió más, pues va a recibir menos. ¿Pero por qué? Porque ya recibió, ¿cierto? El que recibió un poquito menos, pues recibe un poquito más que el anterior, porque ya recibió esta parte y se le descuenta de su legítima. En cambio, Ana, que no había recibido, pues recibe más. Pero de esta manera, de todas maneras, estoy repartiendo sin pasarme de lo que tengo en concreto, ¿sí? Entonces, por eso les decía que a través de esta figura se recomponen las legítimas y permite hacer una distribución más equitativa o más justa, porque en el final, pues cada uno va a recibir lo que efectivamente le tocaba por su legítima, ¿cierto? Y que sumamos 80 y 55 me va a dar 135, si sumo 40 y 95 me va a dar 135 y los 135 de Ana hace que a cada uno le esté dando legalmente por igual, ¿sí? Entonces por eso esta figura es tan útil y tan importante para equilibrar el valor de las herencias. ¿Sí me comprenden? ¿Sí queda claro? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Si A ver. el anticipo es mayor lo que se le asignaría por una legítima.
Perfecto. ¿No queda debiendo? Perfecto. Ahí hay una pregunta muy importante y es que efectivamente se puede dar esa situación porque aquí no tenemos problema en razón a que lo que recibió anticipo fue menor a su legítima, entonces basta restar. Pero ¿qué sucede si de pronto lo que anticipó en vida el causante fue mucho mayor? Entonces en ese caso sí le toca, una segunda situación sería que ahí sí le tocaría al legitimario devolver. Pero no devuelve el bien que ya recibió porque vuelvo, insisto, el bien que le donaron ya es suyo, ya se lo dieron legalmente, hay una escritura válida. Lo que él tendría que devolver sería un valor económico, un valor dinerario, en dinero. Y vamos precisamente a mirar el siguiente ejemplo en el cual había yo contemplado esa posibilidad de que me hicieran la pregunta. Entonces, ya que me la hicieron, vamos a desarrollar este segundo ejemplo. Bueno, para eso tenemos que cambiar un datico del ejercicio que estamos manejando. ¿Cuál es el datico que vamos a cambiar? Y es que entonces vamos a considerar que en este caso, espérenme un segundito, en este caso el causante, como dice aquí, obró con largueza. O sea, hizo una donación excesiva a alguno de los legitimarios, de modo que el valor donado supere el valor de la legítima que le correspondía. Y entonces, en ese caso, como les explicaba, debe hacer una devolución, pero económica, a la masa herencial. Entonces, para que entendamos el ejemplo, voy a variar un dato, y es que vamos a considerar que en este caso se le hizo a Lucas, al hijo mayor, una donación excesiva. Vamos a dejar todos los datos antes iguales, pero cambiamos que a Lucas ya no fueron 80 millones, sino vamos a poner que le hizo una donación de 900 millones. La puse bien exagerada para que visualicen bien el caso y la situación que se va a presentar. Bueno, entonces vamos a liquidar la herencia, igual que en el caso anterior, pero teniendo en cuenta los 900 millones. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Primero, pues voy a liquidar la herencia teniendo en cuenta también, como no vamos a cambiar los datos, que la cónyuge es cónyuge pobre que tiene derecho a su porción conyugal. Por eso voy a liquidar, a encontrar primero la liquidación de la herencia buscando la porción conyugal. Entonces tomo toda la herencia, ¿cierto? Tomo todos los bienes. Dijimos, cojo el activo bruto herencial que era el patrimonio de 1.000 millones y primero hago las deducciones del 10-16, o sea, quito los pasivos, que son los 200 millones, y me queda ya el activo líquido herencial. Cuando ya tengo el activo líquido herencial, viene la conformación del primer acervo imaginario, trayendo imaginariamente al activo líquido las sumas donadas, ¿cierto? Entonces, para nuestro caso, los 800 millones que son el activo líquido los adiciono, los agrego. Ahora ya no con 80, sino con los 900 millones que vamos a suponer para esta segunda hipótesis fue el valor de la donación que se le hizo a Lucas. Para Jacinto conservemos los 40 millones que ya le había donado y entonces hago las sumas y me arroja ya el valor del primer acervo imaginario que equivale a 1.740 millones. ¿Listo? Bueno, ya tengo el primer acervo. Ahora, igual que en el caso anterior, vamos a calcular la porción conyugal. Entonces, divido los 1.740 en 2 para saber cuál es la mitad que corresponde a la mitad legitimaria, que también conocemos como legítima rigurosa, y la mitad que corresponde a la libre disposición. Al dividir 1.740 en 2, entonces me da el valor de 870 millones para cada mitad. Bueno, muy bien. Calculo la porción conyugal, ya sabemos, sacándola de esta mitad, porque es la legítima rigurosa antes de hacer los acrecimientos. Entonces, la porción conyugal equivaldría a los 870, que es la mitad, dividido en 4. ¿Por qué? Porque son 3 hijos más el cónyuge. Recordemos que no es que sea porque sea la cuarta parte, no, porque en el primer orden, cuando hay hijos, es el número de hijos más la cónyuge.
Entonces, aquí no nos confundamos porque sea cuarta parte como en los demás órdenes hereditarios, sino porque son 4 cabezas, los 3 hijos y la cónyuge. Al dividir en 4, entonces la porción conyugal en este caso me arroja ahora el valor de 217.500.000. Como la saco de aquí, de la mitad rigurosa, ahora sí, ya te sabiendo cuánto salió de aquí, hago los acrecimientos para conformar la legítima efectiva. Entonces recuerdo que de los 870 millones, que vale la mitad, sacó 400 para el primer nieto y entonces ahora me sobraron 470 millones. Bien, entonces, ¿cómo continúo? De esta mitad de 870 millones, quito lo que ya saqué de aquí, que fue la porción conyugal, los 217, y me queda un sobrante de esta mitad de 652.500.000, ¿cierto? Muy bien. Entonces, a esos 652.500 le adiciono el sobrante o acrecimiento de la libre disposición, que son los 470 millones, para un total de 1.122.500.000. Suma, valor al cual ya le llamamos legítima efectiva. ¿Sí? Bien, esa legítima efectiva es la que ya distribuyo entre los hijos, porque ya sabemos que cuando la cónyuge tiene porción conyugal, solo se lleva porción conyugal, nada más. Entonces, esto ya la mitad o la legítima efectiva es solo para los hijos. En este caso, ¿cuántos hijos son? 3. Entonces, 1.122.500.000 al dividirlo entre los 3 hijos, me arroja 374.166.666 para cada hijo. Ahora sí, ¿cómo hacemos esas adjudicaciones con esta figura del acervo imaginario cuando hay donación excesiva? Entonces, aquí están nuevamente los legitimarios. A la cónyuge Doris solamente le toca su porción conyugal de 217.500.000. Listo, ya se llevó eso. Para Lucas, al mirar aquí cuánto le toca a cada uno como su legítima efectiva, tenemos que le tocaban 374.166.666, pero recibió un anticipo de 900, un anticipo muy alto. Entonces, en este caso, la situación que me preguntaban, cuando recibe más, ¿qué hacemos? Entonces, si a este valor de la legítima le quitamos lo que ya recibió, nos da un valor negativo, es decir, suma a devolver. Entonces, a él le toca devolver 525.833.000. Conserva su donación de los 900. Nadie le está diciendo que tenga que devolver la casa. Pero sí le toca en dinero hacer una devolución de 525.833.000 y por lo tanto en valor a pagar 0. No se le paga nada, antes tiene que devolver. ¿Sí? Bueno. Jacinto. También le tocaban 374.166.666. Como ya recibió 40, se lo descontamos, como en el primer caso, no hay problema, y entonces al descontar el valor, le pagamos 334.166.666. Ana también le toca el mismo valor de la legítima que sus hermanos, pero como ella no recibió anticipo, pues no tiene que devolver y recibe su legítima completa, ¿sí? Y finalmente al primer nieto, pues le respetamos los 400 que el causante le dejó de su mitad de libre disposición. Eso me suma el valor de todo, un valor a pagar de 1.325.833.000. Y entonces viene la pregunta, bueno, ¿yo cómo hago para pagar este valor? Si ya vimos que lo que efectivamente yo tengo para pagar, vamos a devolvernos aquí, lo que efectivamente tengo para pagar son 800. Es lo real, porque esto que está aquí ya es imaginario. Lo real que tengo son 800 millones, no tengo más. Y si no tengo sino eso como valor real, ¿de dónde pago 1.325.833? Pues es muy sencillo.
el valor de los 800 millones, que es el valor del activo líquido que efectivamente tengo, se adiciona con el valor que me tiene que devolver Lucas. Si yo le sumo la devolución de Lucas, me da 1.325.833.34, que es el valor a pagar, ¿cierto? Y entonces de esa manera tengo cómo pagar. Ahora, seguramente me van a decir, bueno, ¿y qué hacemos si Lucas no tiene esta plata para pagar? Bueno, si no tiene esa plata para pagar, él queda con un crédito a cargo de todos los legitimarios. Digamos, el partidor, esa es una de sus tareas, cuando hace el trabajo de partición y adjudicación de los bienes en las hijuelas que le ha de asignar a cada legitimario, él va a decir qué bienes se le asignan para pagar. Y como para pagarle esto va a existir este faltante, entonces tiene que equilibrarle a cada uno su valor a pagar con parte de este valor a devolver. Entonces el partidor es el que dirá de esta suma cuánto le corresponde a la cónyuge, cuánto le corresponde a Jacinto, cuánto le corresponde a Ana. Y ese valor queda como un crédito a cargo de Lucas y en favor de cada uno de estos legitimarios. Como eso queda en su hijuela, en la hijuela de cada uno de ellos se hace acreedor de Lucas, que se vuelve deudor de ellos por el valor que le haya asignado el partidor. Y entonces, si Lucas ya no tiene el bien donado, pero tiene bienes de su patrimonio, pues paga o le persiguen esos bienes. Y si no tiene en ese momento ni siquiera bienes de su patrimonio, de todas maneras, cada uno de los legitimarios tiene a su favor un crédito, como cuando usted tiene una letra de cambio a su favor. Y en el momento en que la persona, Lucas, tenga algún bien, pues se le puede perseguir el bien, porque recuerden que el patrimonio del deudor constituye la prenda general de los acreedores. Y realmente cada legitimario se vuelve acreedor de Lucas, quien se vuelve deudor de todos estos acreedores. ¿Sí? Entonces, pues digamos que es la manera como quedan ellos de recuperar el valor que les falte de este valor para completar su legítimo. ¿Sí? Entonces, fíjense que bajo esta figura, la cónyuge se ve compensada en el valor de su porción conyugal. ¿Por qué? Porque al sumarse en estos valores, se está adicionando el patrimonio herencial, y al hacer aquí la distribución de su legítima, de su legítima rigurosa, que es la porción conyugal, pues ya se va a tener en cuenta este valor que había salido del patrimonio, y entonces se va a ver recompensada o compensada en el valor de su porción conyugal. E igualmente, al tener imaginariamente estos valores aquí, también se adiciona el patrimonio herencial para el cálculo de la legítima de cada uno. Entonces, por eso, insisto, les decía al iniciar la explicación que es una figura a través de la cual se logra recomponer el valor de las legítimas, en atención a que esas legítimas pueden verse mermadas por esas donaciones o anticipos que haya hecho en vida el causante en favor de otros legitimarios y en perjuicio o del cónyuge que optó por porción conyugal o de los legitimarios que no recibieron valor de donación alguna. ¿Sí? Bueno, hasta ahí me comprenden la figura. Profe, para aclarar una pequeña confusión que tengo. ¿Qué sería? El valor de la devolución se calcula entre lo que le correspondía a la persona y, o sea, la diferencia entre lo que le correspondía por herencia y lo que se le anticipó, ¿cierto? Esa diferencia es el valor a devolver. O sea, el valor a devolver es lo que recibió de más respecto a lo que legalmente le tocaba como legítima. Por eso calculamos primero cuál es el valor de la legítima. Cuando ya sabemos cuánto es, miramos cuánto se le donó. Y si se le donó más de la legítima, lo que se donó en exceso es lo que tiene que devolver. ¿Sí? Ya, no sé si absoluto, Profe, ya. si te entendí. Sí, señora. ¿Sí?
Bien. Ahora, veo por aquí hay otra pregunta de Leslie Dayana. Sí, profe, digamos en el caso en el que Lucas no tuviera, y como usted dice que queda con un crédito a favor del resto, pero obviamente supongo que se tiene que hacer la partición de los bienes que sí tiene el causante, que en este caso serían como los 800 que usted nos decía. ¿Cómo se repartirían esos 800, ya que pues como Lucas no tiene dinero, queda es con el crédito a favor? Pues eso sí es una tarea del partidor. El partidor tiene que coger los 800 millones y mirar cómo los distribuye entre la cónyuge y los legitimarios, de manera que de una forma, digamos, como proporcional, distribuya ese valor del crédito también entre los herederos, porque no sería justo que cogiera y dijera que le da completo el valor de la legítima a, por ejemplo, a Lucas y que a Ana le queden debiendo los 500. No, él tiene que distribuirlo. Entonces, si lo que hay en los 800 está representado, por ejemplo, en un inmueble, tendría que distribuir el inmueble en proporción al derecho de propiedad. Tendría que darle por igual a cada uno un porcentaje, no el bien total, sino, por ejemplo, a cada uno el 33.3% del derecho de dominio, ¿sí?, que tienen el inmueble, y el crédito igual, distribuirlo por igual para cada uno de los legitimarios. Podría ser, por ejemplo, la fórmula, ¿cierto? A menos que entre ellos haya un acuerdo en donde de pronto alguno de ellos diga, no, no importa, asígneme a mí la totalidad del crédito que yo después me entiendo con él. O sea, el partidor puede consultar a los legitimarios y hacer las distribuciones de acuerdo si hay acuerdo entre ellos. Pero si no, lo más equitativo es que reparta los bienes proporcionalmente entre lo que a cada uno le toca por su legítima y el crédito igualmente de manera proporcional. Pero como le digo, eso ya es una tarea del partidor, ¿sí? Bueno, por aquí veo otra preguntita. Profe, sí, los bienes que se donan deben ser bienes propios o pueden ser bienes que sean de la sociedad conyugal. Muy buena pregunta. Los bienes sociales no se pueden donar, porque los bienes sociales son de la sociedad conyugal. Si, como cada uno de los cónyuges tiene la posibilidad de administrar los bienes sociales, puede tomar decisiones respecto de esos bienes, como yo les decía que a partir de la ley 32 de 1928 se le dio capacidad también a la mujer para administrar sus bienes o los bienes sociales que estén en cabeza suya. Cada uno tiene libertad de administrar los bienes, así sea un bien social, puede estar en cabeza de uno solo de los cónyuges. ¿Sí? Lo compraron los dos esposos en bienes en la sociedad conyugal, pero se puso en cabeza de él. Y resulta que él, dentro de la libre administración de los bienes, lo donó, lo regaló. Pues como era un bien social que él regaló, él tiene que responder por esa administración a la sociedad conyugal y tiene que devolverle, bajo la figura que vimos de las recompensas, el valor de la donación a la sociedad conyugal, porque no se puede disponer de bienes sociales en donación, se puede disponer de los bienes propios, ¿sí? O si ya liquidaron la sociedad conyugal y ya le tocó a él por sus gananciales determinados bienes, como ya son suyos por liquidación, eso sí los puede donar. Pero mientras sean bienes sociales, tiene que respetarlos para la sociedad conyugal, porque si los dona, le tiene que pagar a la sociedad conyugal el valor el valor del bien que donó como recompensa en la liquidación de la sociedad conyugal, ¿sí? Entonces sí tiene que donar, son bienes de los bienes propios, porque fíjense que esos bienes propios son los que se van a dar dentro del patrimonio herencial a los legitimarios o a la cónyuge que opta por porción conyugal. ¿Listo? Profe, tengo otra pregunta. Por ejemplo, si una señora no quiere dejarle herencia a uno de sus hijos y decide donarle como todos sus bienes, pues supongamos son 5 hijos, y le dona todos sus bienes a los 4 hijos, entonces se muere la señora luego de un tiempo, ¿el hijo podría entrar a reclamar que no le dejaron nada? Pues puede hacer uso de lo que estamos viendo, ¿cierto? Si son donaciones.
Y eso no tiene como un tiempo como establecido para que la donación como que no se caduque o algo así y no pueda reclamar. No, no, porque como ese derecho del acervo imaginario solamente se puede hacer ejercicio de ese derecho es cuando ya se abra la sucesión, ¿cierto? Entonces no puede decirse que si la sucesión se demoró en abrir, él ya no tenga el derecho a reclamar. No, no le caduca, no le caduca. En el momento que se abra la sucesión, cuando llegue la fecha de la diligencia de inventarios y avalúos, ahí es donde él dice en la diligencia, mire, yo pido que se tenga como un activo de la sucesión el valor de las donaciones que le hizo en vida a otros legitimarios y los valores son estos y aquí está la escritura, entonces no le caduca el derecho, hace uso de su derecho. Ahora, para hacer uso de la figura, vuelvo y repito, el bien tiene que haber salido a título de donación, porque si fue a título de venta, entonces no puede decir que es que está perjudicado porque ya le regaló bienes a un hermano porque fue una venta. Y si hay venta, se supone que el causante recibió dinero, ¿cierto? A menos que entonces sea una venta simulada, fraudulenta, Sí, pero una si es venta. una venta simulada o fraudulenta, no se puede traer como acervo imaginario porque el acervo imaginario es para donaciones. ¿Qué le tocaría a la persona? Le toca es iniciar un proceso de simulación para que se demuestre que esa venta no fue real y el juez al declarar la nulidad de esa venta por no haber sido real, por ser simulada, el bien vuelve al patrimonio del causante y al volver al patrimonio del causante, ahí sí ya se incluye como un bien herencial, pero ya es una figura distinta, ya no es acervo imaginario. ¿Sí? Profe, ¿y las ventas simuladas sí tienen un tiempo para demostrarse o Sí, tampoco? eso sí tiene un tiempo porque estamos hablando, digamos, la simulación como figura propiamente dicha, jurídica, no se va a encontrar exactamente en el Código Civil. Entonces, eso tiene desarrollo jurisprudencial y se asimila a algunos, digamos que se ha tomado algunos artículos como base para la simulación y el juez lo que hace es que declara una nulidad diciendo pues que si fue una simulación absoluta es una nulidad absoluta o a veces hay simulaciones relativas porque solamente hace menciones a que lo que se simuló fue una de las personas de la negociación. Bueno, ya ustedes tendrán la oportunidad de estudiar en su tema correspondiente en su materia esto de la simulación, pero si se demuestra que fue una simulación absoluta porque nunca hubo intención de vender, porque el bien sigue en cabeza del causante, el juez así lo declara, vuelve el bien al patrimonio y ahí sí se hace la asociación, pero la simulación sí tiene un término, si no estoy mal, son 4 años nomás para interponerla, porque este es el mismo término para pedir una nulidad. Bueno, Ximena, ¿qué pregunta tienes? Profe, ahorita en la situación que colocaba mi compañera de que pues solo se pueden donar los bienes propios, tengo una duda y es que cuando hay un bien de la sociedad conyugal y los dos cónyuges están de acuerdo pues en que se done, ¿cómo sería en ese caso? Ah, no, pues es que si los dos cónyuges están de acuerdo no hay problema, porque es que cuando hay acuerdo nunca hay discusión. Si es un bien social, o sea, de los dos cónyuges, de los dos socios, y resuelven ambos de común acuerdo vender lo que salga del patrimonio, ¿por qué le va a reclamar el uno al otro que dispuso de un bien social si ambos estaban de acuerdo? Ahí no hay problema. El problema es cuando uno, el que tenía el bien en cabeza suya, arbitrariamente los donó, se los regaló a alguien, salió del patrimonio social y porque eso perjudica al otro cónyuge. Entonces el otro cónyuge puede pues pedir en el momento en que se liquide la sociedad conyugal que le compensen esa donación que hizo porque se dispuso de una parte del bien que era suya. Pero si ambos están de común acuerdo no hay problema, porque no hay Profe, permiso. y digamos el valor de esa donación o sea, ¿cómo se tendría en cuenta por ejemplo, para liquidar la sociedad conyugal? ¿Simplemente se resta porque los dos estuvieran de acuerdo? O sea, ¿se resta como un pasivo o cómo se tiene en No, cuenta? no, acuérdate que cuando se va a liquidar la sociedad conyugal, se toman los bienes sociales que existan. Entonces, si ambos ya decidieron regalar el bien o vender el bien, ya no existe, ya no es un bien social. Entonces, no hay que meterlo para nada. ¿Para qué metes un bien que ya no existe? ¿Qué se va a repartir si ya no hay nada?
Yo no me puedo repartir con una persona algo que no existe. Ya lo vendieron y ya se comieron la plata en un viaje, ya no hay. Ahora, que si lo vendieron, era social, lo vendieron en 500 millones y se gastaron 300 y quedan 200, pues entonces lo que se mete a la sociedad conyugal son los 200 que quedan en efectivo, pero lo que se reparte es lo que hay, lo que existió ya no. ¿Sí? Listo, profe, sí, gracias. Bueno, ¿qué otra pregunta veo por aquí? Una manita levantada. ¿Yulitza? Para el caso de que se done un bien social, ¿ahí igual se traería como acervo imaginario o se respondería con el patrimonio del causante que lo donó? Sí, por eso les explicaba. Si lo que se dona es un bien social, no se trae como acervo imaginario porque se dispuso fue de un bien social y hay que responderle no a los herederos. ¿Sí? ¿A quién se le responde? A la sociedad conyugal. Entonces, ¿cómo se compensa? A través de la figura que les enseñé de las recompensas. ¿Se acuerda que dijimos que después de que se obtiene el acervo líquido, ya no sucesoral, sino acervo líquido social, porque eso es cuando se liquida la sociedad conyugal, hay que traer al activo líquido social lo que alguno de los cónyuges le debe a la sociedad conyugal. Esa es una deuda con la sociedad conyugal, o sea, eso se hace antes de liquidar la herencia. Entonces, si el cónyuge que tenía en cabeza suya el bien lo donó y lo donó valía 300 millones el bien, hay que sumarle al activo líquido los 300 millones que el cónyuge le debe a la sociedad conyugal para poder adjudicar gananciales, y cuando ya se adjudiquen gananciales, los gananciales que le tocan al cónyuge que le donó, se le resta el valor que le tiene que pagar a la sociedad conyugal y le pagamos menos en gananciales. Pero eso se compensa es a través de la figura de las recompensas, pero en la liquidación de la sociedad conyugal, porque la donación afectó fue a la sociedad conyugal. ¿Sí? Listo, señora, muchas gracias. Bueno, listo, 9:54. Bueno, se nos agotó ya el tiempo, pero hasta el momento, pues, pienso que vamos bien en la explicación. Nos falta mirar una última hipótesis conocida como el derecho de imputación. Entonces, para esa clase, para esa hipótesis que les voy a explicar, yo necesito que ustedes tengan un cuadrito que les voy a enviar a través de mi monitora. Entonces, yo ahora más tardecito le envío al WhatsApp. Bueno, ahorita estamos con el grupo del 1, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, a través de Andrea Juliana, les voy a mandar pues en el curso del día, en cualquier momento, el cuadrito, un cuadrito que voy a necesitar que lo impriman. Ella se los compartirá, ustedes lo imprimen y para la próxima sesión lo tienen impreso. Ojalá tenganlo en 3 ejemplares porque vamos a usarlo para 3 ejercicios distintos. Entonces, para que conjuntamente con la explicación que yo les voy dando, ustedes van llenando el cuadrito conmigo para esa última situación que le vamos a llamar derecho de imputación, y así se hace más práctica y más entendible la nueva situación en donde vamos a tener ya una variación mayor respecto a lo que estamos explicando. Listo, entonces así quedamos. Me alegra haber compartido con ustedes hoy este espacio de aprendizaje. Espero que haya sido fructífero para todos. Les deseo un excelente día y que por favor síganse cuidando mucho porque esta situación se nos está complicando. Chao para todos, buen día. Hasta luego, profe, gracias. Acuérdense de registrar la asistencia, por favor. Acuérdense de registrar la asistencia en el chat.